Hoy, desde la cuna de la democracia, en un día tan importante para Colombia, en el que vamos a tomar la decisión de quién va a ser nuestro próximo presidente, esa persona que va a tomar las decisiones y va a encabezar las políticas públicas en diferentes temas como salud, educación, ciencia. Queremos compartir con ustedes la reflexión que hicimos sobre el departamento de Nariño y sus principales problemáticas en salud. El departamento de Nariño se encuentra ubicado en el suroccidente de la República de Colombia y hace parte de uno de los departamentos de frontera con la República del Ecuador. Cuenta con una población estimada de 1.700.000 habitantes, con un predominio de las poblaciones de tercera edad principalmente. En cuanto a las actividades económicas, el departamento de Nariño, su principal actividad económica es la ganadería y la agricultura, por lo cual la zona rural y la población rural juegan un papel importantísimo en su contexto diario. En cuanto al régimen de salud, el 80% de la población del departamento está afiliado al régimen subsidiado, mientras solo un 20% está afiliado a un régimen contributivo y apenas un 2% de toda la población se encuentra en regímenes especiales. La principal EPS, la que abarca casi toda la población del departamento, es EMSANAR, calificada como una de las mejores EPS de Colombia, con aproximadamente 600.000 beneficiarios. Adicionalmente, hay otras empresas prestadoras de servicios de salud, como por ejemplo Confamiliar de Nariño, Cóndor, entre Mayamás como EPS indígena. En cuanto a los problemas de salud del departamento, encontramos que la principal causa de mortalidad dentro de Nariño son las enfermedades crónicas no transmisibles de tipo hipertensión, obesidad, enfermedades pulmonares y las neoplasias. Nos concentramos específicamente en el último, las neoplasias. En el departamento de Nariño se encuentra una alta tasa de incidencia y una alta tasa de mortalidad por la neoplasia de origen gástrico, principalmente pues el cáncer de estómago, que se da de manera crónica, ya sea por factores dietarios, por factores de infección por Helicobacter pylori y por factores genéticos que hacen que en el departamento de Nariño se tenga una de las más altas tasas de mortalidad por este tipo de neoplasia si la comparamos con otros departamentos en Colombia. La incidencia de cáncer gástrico en el departamento es de 14 por cada 100.000 habitantes, una incidencia muy alta en comparación con otros departamentos que tienen un contexto sociocultural muy similar al de Nariño, por ejemplo Cundinamarca y Boyacá, donde las incidencias son mucho más bajas. La incidencia aumenta a medida que los municipios se acercan a la cordillera o a nivel que tengan un mayor índice de metros sobre el nivel del mar, principalmente en todos los municipios de la región andina, en comparación con la región pacífica, que es mucho más baja la incidencia, lo cual sugiere que hay unos factores socioculturales, ambientales y dietarios y genéticos implicados en el desarrollo de este tipo de neoplasias. Dentro de los planes que ha contemplado el Instituto Departamental de Salud de Nariño, dentro de su plan 2016-2019, están desarrollar estrategias de contingencia ante la creciente problemática que representa esta neoplasia. Ellos plantean la utilización de todas las IPS que tienen dentro de su red, encabezadas por el Hospital Departamental de Nariño, para hacer instituciones que apliquen pruebas de tamizaje, capten a población a riesgo y a las poblaciones que ya han desarrollado la neoplasia pues se les ofrezca los servicios de tratamiento y de cuidados paliativos cuando la enfermedad está muy avanzada. Sin embargo, no están claras o no existen las estrategias importantes para captar a esa población que está a riesgo pero que aún no ha desarrollado la enfermedad, es decir, las estrategias de tamizaje no están del todo bien delimitadas dentro del plan del Instituto Departamental de Salud ni dentro del Instituto Nacional de Cancerología del Instituto Nacional de Salud. Esta neoplasia tiene un impacto muy grande dentro de la población nariñense debido a que representó las enfermedades crónicas por las que más costos se tiene, los costos en cuanto a los métodos diagnósticos, a lo que implica hacer una biopsia gástrica, a lo que implica el tratamiento paliativo para los pacientes con la enfermedad avanzada o las quimio y radioterapias que se utilizan como manejo de esta enfermedad. Asociado a eso, es una de las enfermedades que más le cuesta al sistema económico, no solo por el tratamiento que implica, sino por todos los días perdidos de esta población que afecta principalmente a hombres entre la edad de 55 a 80 años y que se consideran todavía una población productiva económicamente. El factor como tal de importancia que tiene esta neoplasia en el departamento de Nariño, su alta tasa de mortalidad y su incidencia son ya de por sí preocupantes. Es más preocupante aún los factores que se tienen o las estrategias que se tienen a la hora de tomar las decisiones para abordar este tipo de problemática en salud. Por ejemplo, no es muy claro cómo miden las incidencias en el departamento de Nariño,
no es muy claro cómo están midiendo el impacto que tiene esta enfermedad y tampoco se tiene claro cuánto es el costo de verdad que tiene esta enfermedad para el sistema de salud del departamento, ni el impacto que tiene a nivel sociocultural pues de la persona, la familia y su contexto de esta neoplasia. Por otro lado, solo se tienen hasta el momento estrategias básicas de prevención, como por ejemplo tratar de modificar factores dietarios, disminuir el consumo de carbohidratos, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas saturadas, que son medidas básicas que si bien han demostrado efectividad en cuanto a la reducción de la incidencia del cáncer gástrico, no impactan, es decir, no van más allá de una simple recomendación para el paciente que es posible que no la acate. También hay estrategias, por ejemplo, de prevención como que acuda al gastroenterólogo de manera temprana, que consulte al médico de manera temprana, pero sin embargo todas estas recomendaciones no se quedan en algo más que una recomendación vaga, simplemente de cuidado en salud, que no tiene un verdadero impacto dentro del departamento, que no va a captar esa población a riesgo y que tampoco va a prevenir el desarrollo de esa neoplasia o el avance de la enfermedad dentro de unos pocos años. El Instituto Nacional de Salud plantearon unas guías para el tamizaje de las enfermedades tipo neoplasias. Sin embargo, solo plantearon estas estrategias para las neoplasias de cervix, pulmón y colon, estrategias de tamizaje específicas. Sin embargo, para el cáncer gástrico, siendo una enfermedad de alta prevalencia en Colombia, no hay como tal una estrategia de tamizaje o de prevención más allá de las que recomienda la OMS, como son el cuidado paliativo, el consumo de frutas y verduras, las estrategias dietarias y el control periódico con un médico. Sin embargo, no es claro cómo el departamento puede afrontar esta crisis si ni siquiera el gobierno central tiene como tal una estrategia para el tamizaje de esta enfermedad. Lo que planteamos nosotros es que se sabe que la endoscopia es como tal el gol estándar para el tamizaje de esta enfermedad y para diagnosticar la gastritis atrófica, que es la lesión precursora de malignidad dentro del estómago. Sin embargo, la endoscopia demanda que el paciente primero acuda como tal a un servicio general de salud, que le den una cita primero con un médico general, luego con un internista y luego finalmente con un gastroenterólogo para que se la pueda realizar. Sin embargo, este proceso es dispendioso, no es tan fácil de acceder a todos los pacientes y además muchas EPS simplemente no lo hacen. Lo que nosotros proponemos y lo que revisamos es que se puede, por ejemplo, implementar el marcador del pepsinógeno sérico como un marcador que se tome como tal en una consulta general de un médico general, como cualquier perfil de lípidos, como cualquier hemograma. Estos niveles de pepsinógeno sérico se han relacionado mucho con lo que es la lesión atrófica y displásica del antro gástrico, que es donde se da el cáncer. Si nosotros logramos como tal implementar esta medición a nivel general, hacerla un examen de laboratorio que sea de rutina, nosotros podemos identificar a aquella población incluso desde antes de que presente síntomas y que esté a riesgo. Por ejemplo, una persona con dispepsia en 30 años que le tomen un pepsinógeno y salga elevado, eso ya es un indicador de que puede desarrollar un cáncer, no necesariamente que llegue el paciente con la hemorragia, con la dispepsia o con los síntomas ya avanzados de una neoplasia para diagnosticársela. La medición del pepsinógeno sérico que nosotros proponemos se puede realizar a través de un kit que ya está estandarizado y estudiado. Tiene evidencia científica en países como México, Chile, Estados Unidos y Japón, e incluso tiene algunos estudios acá en Colombia que lo validan y aseguran que tiene una muy buena correlación clínica en cuanto a sus niveles y el grado de lesión gástrica. Ese kit cuesta aproximadamente $30. Viene para hacer varias pruebas en una, es decir, se pueden utilizar los sueros de varios pacientes para analizarlos. Eso en verdad es costo efectivo si lo comparamos con una endoscopia. Aproximadamente el costo de una endoscopia en Colombia está entre 250.000 a 300.000 pesos. Sumado a eso hay que tener en cuenta todos los gastos que implica que un paciente llegue al gastroenterólogo, no solo el trámite con su EPS, la cita con el internista y la cita con el mismo gastroenterólogo. A la larga, todos esos pasos que el paciente debe escalonar son costosos para en sí el sistema. Si logramos aplicar esta prueba de manera rutinaria, por ejemplo en el consultorio de un médico general, en los controles rutinarios que hace el paciente con su institución prestadora de servicios, podemos captar esos pacientes que están a riesgo, que están asintomáticos aún y que no tienen todavía la presentación clínica como tal de la neoplasia. Como decíamos en nuestra propuesta, las guías que propone el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Cancerología no tienen en cuenta el cáncer gástrico, o si lo tienen, recomiendan la realización de la endoscopia
uno a partir de los 35 años y otro cuando el paciente presente síntomas. Sin embargo, cabe preguntarse si esa edad y la presentación del síntoma ya no hacen que la patología esté bastante avanzada, que ya sea tardía el reclutamiento de sus pacientes. Si se aplica una prueba no invasiva, costo efectiva, de alta sensibilidad y buena especificidad de estos pacientes y se pueden detectar de manera temprana esas lesiones que incluso no se detectan en la endoscopia, podemos asegurar que ese paciente va a ser tratado de manera adecuada, va a tener un tratamiento oportuno antes de que desarrolle una lesión invasiva o de que la enfermedad se escale, evitándonos así costos en lo que es el mantenimiento de una enfermedad crónica y el tratamiento de esta patología que le genera tantos costos al Sistema Nacional de Salud. Los recursos principalmente para el desarrollo de esta técnica vendrían del Instituto Departamental de Salud, quien es uno de los abanderados en la prevención del cáncer gástrico, ya que ellos se han tratado de hacer sus propias estrategias a raíz de que las guías colombianas no son muy claras respecto al manejo de esta patología. Con la financiación del mismo instituto y los recursos del departamento, podríamos incluso llegar a bajar la incidencia del cáncer gástrico si se detecta a tiempo en el departamento de Nariño.